Bueno, esta palabra que voy a enseñar en esta noche surgió un poco de Déboras. Las mujeres estuvimos en el mes pasado hablando de este versículo que voy a compartir en esta noche, pero también en el culto de ayer de los niños. A ver, ¿quiénes estuvieron ayer en el culto de niños? Y la verdad que me sorprendí de su participación, la participación de los niños y de los preadolescentes en el culto, hablando de dos familias diferentes, ¿sí? Y qué participativo que estuvo, al punto que ellos entienden bien de lo que hablamos, ¿sí? Y en esta noche vamos a hablar de quién edifica mi casa. Decirle al que tenés al lado, ¿quién edifica tu casa? ¿Quién edifica tu casa? ¿Quién edifica mi casa? ¿Sí? Y el versículo que vamos a leer está en Salmos 127, capítulo 1. Y dice así. Ayer los chicos hasta Biblia tenían, y los chicos leían la Biblia. Qué bueno que podamos enseñar, diga conmigo, principios que no nos olvidamos y que nos van a regir para toda la vida. Diga conmigo, me rigen para toda la vida. Amén. Hay cosas que son muy importantes. Lo que vamos a hablar en esta noche, usted quizá lo ha escuchado muchas veces, ¿sí? No es una prédica reveladora, pero sí es necesaria enseñarla y repetirla, porque así nos dice la Biblia, ¿sí? Si vemos en el Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio fue repetición para el pueblo de Israel. Dios le enseñó y dejó enseñanzas para repetir a los hijos y a los hijos, ¿sí? Y vemos una generación que enseñó y repitió y siguió los principios de Dios. Pero después de esa generación no repitió a sus hijos. Por lo tanto, hubo una generación que no conoció a Dios. Hay algo que falló, diga conmigo, hay algo que falló. Y eso nos tiene que servir para que en nuestras casas no suceda. Amén. Y este versículo dice así. Salmos 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hasta ahí es el versículo. Después sigue, pero esta es la parte que vamos a tratar hoy. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Quién es el arquitecto? Yo. ¿Quién es el arquitecto? Dios. ¿Quiénes son los albañiles? Nosotros. Hay otras versiones de este versículo y habla de en vano trabajan los albañiles, dice, ¿no? O los trabajadores. Nosotros somos los albañiles, los que cumplimos las órdenes del jefe, del arquitecto, ¿sí? Ahora, si nosotros hablamos de edificación, hablamos de una edificación, estamos hablando en un tiempo que se está haciendo. Diga conmigo, se está construyendo, se está haciendo. Cuando dice Salmos, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, no habla de algo terminado, habla de algo que se está construyendo, que se está haciendo, ¿sí? Y si tenemos el arquitecto, el mejor de los arquitectos quiere que esa edificación tenga el mejor material, la mejor calidad. Porque cuanto más grande queremos ir, cuanto más alto queremos hacer nuestra edificación, más profundo tenemos que ir, más mejores calidad tenemos que tener de material. Amén.
Ahora, este versículo nos habla y dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. ¿Quién tiene que ser el centro de mi construcción? Dios. Si Dios no está con nosotros, en vano hacemos lo que hacemos. En vano trabajamos, en vano estudiamos, en vano nos esforzamos, en vano nos cansamos. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Si nosotros descubrimos en esta noche que el gran secreto de Dios es sencillo y dice, yo tengo que estar en esa casa, yo tengo que estar en esa familia, yo tengo que estar, si sos vos solo en una casa, es suficiente que lo tengas a Dios y que lo pongas primero a Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Para construir un gran edificio necesitamos materiales. Y esos materiales son los que tenemos que tener en cuenta. Son los que nos van a regir de por vida, digo, para siempre. Y esos principios no se mueven. Diga conmigo, no se mueven, porque son para siempre. Y puedo decirles que son eternos. Diga conmigo, eternos. ¿Qué es eterno? Para siempre. No tiene principio, no tiene final. Dios tiene que estar en esa edificación. Diga conmigo, Dios tiene que estar. Levánteme la mano y diga, Dios tiene que estar en todo lo que yo haga, en todos mis proyectos, en el trabajo que estoy, en la facultad donde estudio, en el lugar donde me muevo, en los caminos que voy, en la familia que voy a formar, en la familia que tengo. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Dios tiene que estar, porque aquí dice claro, si Dios no está, en vano trabajás, en vano te esforzás, en vano querés avanzar, porque parece que hacemos 3 pasos, pero en realidad retrocedimos 10. Porque diga conmigo, Dios no está ahí. Y Dios dice claramente que Él tiene que estar edificando esa casa, poniendo ladrillo sobre ladrillo. ¿Cuántos me dicen amén? Y los ladrillos que ponemos son los principios que nos van a regir. Y esos principios son inamovibles. Diga conmigo, inamovibles. Porque el material que usted pone en una construcción no los vuelve a sacar. ¿Sí o no? Usted los pone y si puso la calidad no es buena, después se va a ver el resultado en la construcción, en la edificación. Por eso es necesario poner buenos materiales. Diga conmigo, buenos materiales, buenas bases, buenos fundamentos. Y este mes de octubre estamos abriendo, dándole la importancia a los fundamentos. Diga conmigo, los fundamentos, los principios, los estatutos, los principios que nos van a regir siempre, en el lugar donde nos movamos, en el lugar donde hagamos las cosas que hagamos. Dios tiene que estar allí. Diga conmigo, Dios tiene que estar. Porque si Dios no está, ¿qué dice? En vano estoy trabajando. Ahora levánteme la mano y diga conmigo, Dios tiene que estar en todos mis proyectos, en todo lo que yo hago, desde que me levanto hasta que me acuesto. ¿Cuántos me dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor entonces. Aleluya. Aleluya. Esos principios, esos fundamentos son los que me van a hacer que mi casa, mi construcción, mi edificación, lo que yo estoy haciendo, no se caiga. Y ayer dábamos con los niños
el ejemplo del hombre prudente e insensato en Mateo capítulo 7, versículo 24, que habla de que un hombre, una familia construyó su casa sobre la roca, y están muy atentos los niños. Y otra familia edificó su casa sobre la arena. Y algo sucedió. A las dos casas le vinieron las tormentas, los vientos golpearon sobre aquella casa. Pero ¿cuál fue la casa que no cayó? La que estaba en la roca, porque la que estaba en la roca está fundada en Jesús. Ahí estaba Dios, en esa casa estaba Dios. Fíjese bien y atienda a que a las dos casas le pegaron, le pasaron cosas, le sucedieron cosas, pero sus fundamentos estaban firmes, tenían buena calidad, estaba Dios. Cuando Dios está, puede venir una tormenta, puede venir un viento, pueden venir circunstancias difíciles, enfermedades o lo que sea, pero esa casa no va a caer porque Dios está en esa casa. ¿Cuántos me dicen amén? Aleluya, denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Diga conmigo, Dios tiene que estar en mi casa. Dios tiene que estar en mi trabajo. Yo tengo que llevar a Dios a todos lados. Los principios que me mueven, los principios que tengo que son los fundamentos, son los que me van a regir. Y es la palabra de Dios, es la oración, es la fe, es resolver las cosas a la manera de Dios. Amén. Muchas veces nos pasan cosas y no sabemos cómo resolver. Pero Dios es el único que puede estar siempre con nosotros. Y quizás puede demorar en salir, en pasar esa circunstancia. Pero Dios está ahí. Y yo quiero quedarme tranquila que cuando Dios está, de esa circunstancia vamos a salir, de esa situación vamos a salir, porque le puedo asegurar que si Dios no está, es como un camino, llegar a un camino y no saber para dónde voy. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Cuando tenemos el GPS de Dios, cuando Dios está, cuando están los principios de Dios, hay principios y fundamentos y estatutos que no nos van a dejar apartar, que no nos van a dejar que nos equivoquemos, que no va a dejar que nos vaya mal. Amén. Por eso como personas, como familias, nosotros tenemos que poner los fundamentos y los principios de Dios en nuestras casas. En nuestras casas se ora, en nuestras casas se lee la Biblia. Lo que dijo el apóstol recién de hacer un devocional, de hacer un altar familiar. Esto tiene que ser una costumbre en nosotros. Cuando hay alguien de la familia que tiene una situación difícil, tenemos que orar. Porque la oración tiene que funcionar en todo tiempo, en todo momento. La palabra de Dios es la que nos tiene que regir. Amén. Y esos son los requisitos, los fundamentos que nos rigen con una construcción que queremos hacer. ¿Sí? Y aquí dice, si Jehová no está, en vano trabajan. ¿A quién le gusta trabajar y no ver resultados? A nadie. Todos queremos ver resultados a las cosas que hacemos. Pero si queremos ver resultados, Dios tiene que estar ahí. Dios tiene que estar en mis proyectos. Dios tiene que estar en las cosas que hago. Dios tiene que estar en los viajes que hago. Dios tiene que estar en el trabajo donde voy. Dios tiene que estar en la facultad, en la escuela, en el lugar donde me muevo. Dios tiene que estar. Amén. Denle un aplauso fuerte. Aleluya. Aleluya. Nuestras casas tienen que tener a Dios.
Nuestras familias tienen que tener a Dios. Nuestras familias, nosotros tenemos que ser de ejemplo. Nuestros hijos tienen que aprender los principios en la casa. ¿Cuánto me dicen amén a esto? Otro versículo que tengo ahí es: instruye al niño en su camino. A ver si están atentos los del versículo. Ahí está. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dice, instruye. Diga conmigo, instruye, enseña. Todo el tiempo estamos enseñando. Edificar, habla, el versículo 127 habla de una edificación constante. No habla de algo terminado, habla de algo constante, algo que tenemos que hacer todos los días. Esos principios tenemos que ponerlos. Y más en este tiempo. Diga conmigo, más en este tiempo. Date vuelta y decirle al que tenés al lado, más en este tiempo, atendé. Imagínense si la Biblia nos cuenta de una generación, escuche, diga conmigo, una generación se perdió porque los padres no enseñaron a los hijos. Diga conmigo, no fue una persona, fue una generación. Algo pasó, algo no estaba bien ahí. Entonces tenemos que atender que el secreto está en enseñar, el secreto está en traspasar. Diga conmigo, hay que traspasar. Lo que yo recibo hoy acá en la iglesia, lo que yo recibo, esta paz, esta alegría, el gozo, todo lo que recibo, la presencia de Dios, la tengo que traspasar al lugar donde me muevo, al lugar donde me voy, a mi familia, a mis hijos. No es para mí solito o solita. Es para todo lugar donde me muevo. Todo lugar tiene que recibir. Si yo recibo y me enciendo y recibo la presencia de Dios, esa presencia de Dios me tiene que acompañar a todo lugar, a todos los caminos, en el lugar donde me muevo. No lo tengo que esconder, no lo tengo que guardar para mí, lo tengo que exponer. Todos tienen que saber. ¿Y sabe qué? En este tiempo estamos acostumbrados a los malos ejemplos, a que las cosas se hacen mal, ¿sí o no? Estamos acostumbrados y de tan acostumbrados que estamos, nos conformamos. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que ser desafiados a ser ejemplos en el lugar donde nos movemos, a marcar la diferencia, a marcar un estilo de vida diferente y que los demás puedan ver que somos diferentes, que somos personas con principios, con valores, con costumbres, de respeto, de palabra. Se perdió la palabra, se perdió el ejemplo, ¿sí o no? Pero ¿quiénes son los encargados si se perdió? Como les conté de que se perdió una generación, es porque alguien no enseñó, es porque alguien no repitió, es porque alguien no traspasó. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Levánteme la mano y diga, yo soy el encargado de traspasar, de enseñar, de instruir los principios y los valores que son los que van a regirme a mí y al lugar donde me muevo. Amén. Hay otro versículo que les pasé, Deuteronomio 6, 4 al 6, 7 y 9. A ver si leo. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y que, diga conmigo, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Habla de repetir, diga conmigo, habla de enseñar, habla de repetir,
habla de que hoy tenemos que enseñar continuamente. Diga conmigo, continuamente. Y aquí habla de que tenemos que enseñar en todo tiempo, en todo lugar, a toda hora. No importa si es a la noche, si es a la mañana, si estamos yendo a hacer un mandado, si estamos yendo en colectivo. Lo importante es enseñar, repetir. Porque ¿cómo es la enseñanza de hoy? Es con repetición. Muchas veces tenemos que decir lo mismo para que podamos entender y para que podamos aplicar. Al mundo le falta ejemplos. Al mundo le falta ejemplos. ¿Me dice amén? Y nosotros somos los indicados. Nosotros tenemos que hacer algo. En nuestra casa, nuestros hijos tienen que vernos, tienen que ver que nosotros amemos a Dios, pongamos a Dios primero, creamos en Dios. Cuando hay una situación difícil, vean que nosotros oramos. No que nos vamos rápido al médico. Primero oramos, primero confiamos en Dios, primero los principios. Esto es, si Jehová no edifica mi casa, en vano trabajo. En vano estamos trabajando. Nadie quiere trabajar y no ver los resultados. Yo quiero ver los resultados en mi casa. Yo quiero que todo lo que uno comienza a orar, como hoy mi esposo decía, hay muchas cosas que como padres tenemos que orar por nuestros hijos. Y continuamente que Dios los guarde, que Dios los guíe, que no se equivoquen, que no se desvíen, guardar sus corazones, guardar sus mentes. Diga conmigo, continuo. Los jóvenes continuamente tienen que estar orando, continuamente tienen que estar aferrados a Dios, porque hoy, siempre, pero hoy más que nunca la tentación está a la vanguardia. ¿Sí o no? Entonces, si yo quiero tener una casa grande y una hermosa edificación, Dios tiene que estar en esa casa. Dios tiene que estar. Si yo quiero que mi casa conozca a Dios, yo tengo que tener a Dios primero. Yo tengo que buscar a Dios primero. Si yo quiero que mis hijos sirvan a Dios, yo tengo que servir a Dios primero. Y mis hijos desde pequeños me tienen que ver servir a Dios. Y ellos tienen que servir con nosotros. Porque si ellos no sirven con nosotros a Dios, cuando ellos sean grandes deciden. Cuando ellos sean grandes van a decidir. Quédate tranquilo. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Quiénes somos los encargados de repetir y de enseñar? Diga conmigo, nosotros. Nosotros somos los encargados de orar, de batallar, de guardar, de poner los principios. Y esto es continuo, como dice la palabra, a toda hora, en todo momento. A veces espiritualizamos muchas cosas y decimos que las maldiciones vienen, ¿es verdad? Y lo hemos enseñado, que las maldiciones vienen de las generaciones anteriores, pero también vienen por los malos ejemplos en la casa, por no hacer las cosas correctamente, por no tener a Dios en casa, por dejar afuera a Dios en ciertas cosas. En ciertas cosas Dios está, pero en otras no. ¿Cuántos me dicen amén? Diga conmigo, Dios en todo. Si Jehová edifica mi casa, yo voy a construir una gran casa. Amén. No importa si sos soltero, si estás de novio, si estás por casarte, si recién te casaste. Lo importante es que Dios esté con vos en todos los proyectos, en todos los planes, en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas. Dios tiene que estar.
Dios tiene que estar. El versículo de instruye al niño en su camino. Si desde pequeño nosotros le enseñamos, dice, aun cuando fuere viejo, no habla solamente de los caminos de Dios. Habla de todas las cosas, de todas las enseñanzas que no aprenden en la casa. Todo aprenden, lo bueno y lo malo. Diga conmigo, lo bueno y lo malo. Así que si nuestros hijos, como hoy los vemos, analicémonos en qué cosas tenemos que corregir. Amén. Pero lo que yo recibo lo tengo que traspasar al lugar donde me muevo. Amén. Todo lo que yo recibo acá en la iglesia lo tengo que recibir como una esponja para luego traspasarlo en el lugar donde me muevo. Porque esa es la acción. Amén. Esa es la acción continuamente. Amén. Entonces, esto es muy importante. Diga conmigo principios, estatutos, valores. Hoy estamos viviendo tiempos donde los valores se han perdido. Amén. Se han perdido. Tenemos que seguir transmitiendo los valores. Amén. Los valores, el respeto, el que vale la palabra. Hoy ya no vale la palabra. ¿Sí o no? Digo que voy, pero no voy. Digo que llego temprano, pero no llego temprano. Amén. Y mi palabra tiene que valer. Porque en nosotros está Dios. Los músicos pueden ir subiendo mientras tanto. En todas las áreas, Dios tiene que estar. Diga conmigo, Dios tiene que estar. Dios tiene que estar. Y qué importante que es lo que ayer hablamos con los niños y los preadolescentes. Él tiene que ser mi roca. Mi casa tiene que estar fundada sobre esa roca. Que los problemas van a venir y las circunstancias sí. Pero esos principios y esos fundamentos son los que van a hacernos resistir. Diga conmigo resistir. Resistir. Y este es el tiempo de resistir. Ese es el tiempo de recibir de Dios y de poner a Dios en primer lugar. La Biblia en distintos lugares, en distintos versículos dice que lo pongamos primero a Él. Sí, habla también de Obed-edom. Obed-edom llevó la presencia a su casa. Cuando la presencia de Dios estaba, él era bendecido. Dios está con nosotros, Dios nos bendice. Las cosas se resuelven de otra manera. Mis hijos tienen que aprender el ejemplo, la fe, la confianza. Todo en la casa, la oración, la palabra de Dios tienen que ser los fundamentos de mi casa para que esa casa nunca, ningún viento, ninguna circunstancia, ninguna tormenta la tumbe, porque Dios está en esa casa, Dios está en ese hogar, Dios está en esa familia. Aleluya. Dios está en mi familia. Aleluya. Apláudale fuerte al Señor. Aleluya. Queremos avivamiento. Avivemos nuestras casas. Busquemos a Dios. Hagamos altares familiares. Busquemos, leamos la Biblia, oremos. Nuestros hijos, nuestras familias tienen que aprender la fe, la oración en nuestras casas, en nuestros hogares. Ellos ahí es donde aprenden que si mis padres, ellos ven que sus padres cómo resuelven las cosas, porque esa es la forma que ellos van a resolver las cosas en el futuro. Amén. Esos son los fundamentos. Esa es la mejor herencia que usted le está dejando a sus hijos. La herencia que le podemos dejar a nuestros hijos no es dinero, no es bienes, no es un vehículo. No, ¿sabe qué es? Los principios, los fundamentos, las cosas que ellos van a llevar a cualquier lugar donde se muevan. Esos principios y esos valores que van a regir sus vidas son la mejor
mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Apláudale fuerte al Señor entonces. Aleluya. Aleluya. Póngase de pie. Póngase de pie. ¿Sabe qué? Si Jehová, diga conmigo, si el Señor no edifica mi casa, en vano trabajan los que la edifican. Y a veces el jefe, el arquitecto va a decir, ese material hay que sacarlo porque no es de buena calidad. ¿Y sabe qué hay que hacer? Hay que sacarlo. ¿Hay que comprar mejores materiales? Hay que poner mejores materiales. ¿Hay que ponerle más oración a la casa? Hay que ponerle más oración a la casa. Hay que orar por los hijos. Hay que orar por los hijos. Pero hay muchas cosas que hacer como padres y muchas veces las dejamos pasar. Las dejamos de lado. Esos son los materiales que a veces dejamos, pero en realidad son importantes dentro de una edificación. Amén. Si nosotros queremos construir un gran edificio, y recuerdo bien cuando hicimos este edificio, hicimos grandes pozos hacia abajo. Eso quiere decir que un gran edificio necesita raíces, necesita fundamentos para poder sostener la gran edificación que vamos a tener. ¿Cuántos queremos edificar grande? ¿Cuántos queremos hacer grandes cosas? Sí, Señor. Si queremos hacer grandes cosas, los fundamentos tienen que estar, los principios tienen que estar, y Dios tiene que estar en mi edificación. Dios tiene que estar. No podemos dejar de lado a Dios, y menos en estos tiempos. Diga conmigo, menos en estos tiempos. En estos tiempos. Donde hay muchos que dejan de lado a Dios por otros dioses, por otras costumbres, por otras cosas. Yo le puedo asegurar que darle la prioridad a Dios da resultado. Amén. Porque la Biblia es clara. La Biblia es clara. Hay tantos ejemplos de personas que han puesto a Dios primero y que les ha dado resultado. ¿Vieron cuando nos venden algo? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Un electrodoméstico que dé resultado, que funcione bien. Si no, no lo queremos en la casa, ¿sí o no? Esto es eso. Sabemos que Dios está en las instrucciones y es una de las primeras. Vio que si el electrodoméstico nosotros no le hacemos caso a las instrucciones, no funciona. Y en estas instrucciones Dios está primero. Y si Dios está primero, no podemos obviar, porque vio que si le enchufa al electrodoméstico y no hace lo que tiene que hacer, no va a funcionar como debe ser. Esto es lo mismo. Diga conmigo, no funciono si Dios no está. No funciono si Dios no está en mí. No funcionan las cosas de la manera que yo quiera. Funcionan las cosas a la manera de Dios. Esa es la mejor manera. Lo mejor que podemos hacer es poner a Dios primero. Lo mejor que podemos hacer es formar una familia con Dios. Aquellos que son solteros, busquen mujeres y hombres que busquen a Dios. No miren si tiene plata, miren también eso, pero aparte, si es lindo, si es feo, también tienen que mirar. Es uno de los requisitos. Pero ¿saben qué? Lo más importante es que busque a Dios, que sirva a Dios. Porque a mí no me sirve ese que dice, ¿cuándo voy a servir a Dios? No. Eso para los solteros, los demás se tapan los oídos. Primero Dios. Aleluya. Y quiero decirles que el que dice que sirve a Dios y vos lo ves sirviendo, va a servir siempre a Dios. Va a buscar a Dios cuando sea difícil el camino. Ese es el tema. Cuando se hace difícil el camino es donde tenemos que saber quién tiene a Dios. Amén. Y cuando tenemos a Dios,
Quédate tranquilo que todas las cosas pueden estar en contra. Los vientos van a estar en contra, pero la casa no se va a caer. Acordate que el cuento tiene un final feliz. Y ese final es que Dios está en esa casa. Y si Dios está en la casa no se va a caer. ¡Aleluya! 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 Sí, Señor. Levante su mano. Aleluya. Tenemos que poner a Dios primero. Dios tiene que edificar mi casa. Él es el constructor, Él es el jefe. Y si Él dice sacar ese ladrillo, hay que sacarlo. Si Él dice búscame primero, servime, comienza a servirme, vas a ver que las cosas van a ser diferentes. Hay principios que son contados con esta mano. Son pocos, pero que tienen que estar en mi edificación. Amén. Y tienen que estar sí o sí, porque es una edificación que sí o sí en un edificio tiene que haber hierro, tiene que haber cemento, tiene que haber arena, tiene que haber piedra, ¿sí o no? Para que esté firme. Estos fundamentos tienen que estar en mi casa y en mi familia. No se pueden obviar y no se pueden sacar. Se tienen que poner. Amén. Levante su mano. Y si hay alguno de estos fundamentos que no le hemos dado la importancia, en esta noche Dios nos pueda sacudir y decir: vuélvete a mí, vuélvete a mis caminos. Yo soy el arquitecto de tu edificación. No trabajes más en vano, no trabajes más sin resultado, no edifiques más nada, no te afanes más. Comienza a buscarme. No te preocupes más. Comienza a buscarme. Comienza a orar. Comienza a desarrollar fe y a creer que yo voy a cambiar las cosas, que yo voy a transformar, que yo voy a hacer. Porque cuando Dios está, Él da vida a todo lo que podemos poner. Él transforma. Si pasaste años tratando de avanzar y no avanzaste ni un paso, te puedo asegurar que a partir de hoy, poniéndole a Dios primero, las cosas van a cambiar. Y vas a comenzar a dar pasos agigantados. Porque Dios está. Porque Dios, cuando está, hasta construye sobrenaturalmente, hasta provee sobrenaturalmente, hasta abre puertas que antes no se te abrían. Ahora Dios va a comenzar a abrirte esas puertas. Ahora Dios va a comenzar a responderte esas oraciones que por años estuviste orando, que por años estuviste batallando. Pero hay un secreto. El secreto está en ponerle a Dios primero, en ponerle a Dios en esos fundamentos, en ponerle a Dios y que Él ponga la firma en ese plano del gran edificio que vas a hacer. Aleluya. Si tienes que pedirle perdón al Señor, pídele perdón al Señor. Señor, yo te pido perdón por haberte dado la espalda, por no haberte escuchado. Yo te pido perdón, Señor, porque hasta ahora hice todo con mis fuerzas. Quise avanzar con mis fuerzas y no me di cuenta de ponerte a ti primero. Pero en esta noche yo te pido perdón y quiero ponerte a ti en prioridad, en primer lugar, para que tú construyas y edifiques.
mis proyectos, mis planes, mi familia y todo lo que tú tienes proyectado para mí. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos. Aleluya. Yo quiero que levantes tus manos y juntos vamos a cantar esta canción. Aleluya. Entra en mi casa el arca de tu presencia. Entra en mi casa el arca de tu presencia. Así como Obed-Edom, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como Obed-Edom, llevaré tu presencia a mi habitación. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Entra en mi casa el arca de tu presencia. Así, Señor. Y entra en mi casa el arca de tu presencia. Así como Obed-Edom, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como Obed-Edom, llevaré tu presencia a mi habitación. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Aleluya. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Iglesia Efraín. Instagram, @iglesia.efraín. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y únete a la familia Efraín. Búscanos como Iglesia Efraín.